Pululan por las redes sociales frases y oraciones atribuidas a San Francisco de Asís que él nunca dijo o nunca escribió. El problema está en que estas frases y oraciones podrían traer confusión, podrían generar una falsa imagen de lo que fue el santo o una falsa interpretación de la espiritualidad franciscana. Aquí te traigo 4 frases que San Francisco jamás dijo o jamás escribió y que seguramente las conoces. La primera y la segunda, cuando las escuches, te vas a caer de espalda, para no decir otra cosa. Pasa ustedes, peregrinos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Fray Helio para aquellos que no me conocen y para vos que me conoces, gracias por volver. Ciertamente San Francisco de Asís es uno de los santos más conocidos, más populares y más queridos de todo el mundo, creo yo. No solo entre los cristianos católicos, no solo en el ambiente católico, sino también fuera del ambiente católico. Es más, hasta las personas no religiosas, San Francisco les cae simpático. Pero en torno a su persona se han generado ciertos mitos o ciertas falsas interpretaciones. Ya hemos hecho un video sobre el tema de cómo hemos deshumanizado a San Francisco de Asís, por ejemplo, que te lo voy a dejar por algún lado. Por eso lo que quiero compartir hoy contigo son algunas frases y oraciones que se le atribuyen a San Francisco, pero que al final él nunca las dijo, y esto, o no las escribió, y esto no nos tiene que escandalizar. ¿Por qué? Porque hasta el mismo Jesús, él no nos dejó nada escrito, y la única vez que escribió fue en la tierra, y nadie sabe lo que escribió. San Francisco, por ejemplo, escribió mucho más que Jesús. Escribió las reglas, escribió las oraciones, las admoniciones, los avisos espirituales, cartas. Ahora bien, estas son las 4 frases o oraciones que San Francisco o no dijo o no escribió. Vamos con la primera. Y agárrate, Catalina, porque la primera es la oración tan conocida, la oración de San Francisco, que se dice así, o la oración por la paz. Aquella que dice: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Esta oración es del siglo XX. Puede haber surgido en un ámbito franciscano, pero no existía por escrito antes de 1912, cuando se publicó en una revista francesa. Sobre esta oración hay nuevos descubrimientos, porque antes se decía que era anónima, ahora se sabe quién es el autor, o parece que se sabe quién es el autor. Si quieres que profundicemos sobre este tema, sobre esta oración, déjamelo abajo en la cajita de comentarios. Luego vamos a volver sobre esta oración, no te vayas. Segunda frase que encontramos, y seguramente la habrás leído también en Facebook, se te habrá aparecido ahí, dice: predica el evangelio en todo momento y cuando sea necesario usa palabras. Ni en sus escritos, ni en sus biografías tempranas ni tardías aparece esta frase como tal. Pero sí, lo único que se podría acercar a esta frase o al espíritu de esta frase, digamos así, o a la intención de esta frase, es una frase que encontramos en la regla de 1221 en el capítulo 17, que habla sobre cómo los frailes predicadores deben practicar esta predicación. Ningún fraile predique fuera de la forma e institución de la Santa Iglesia Romana, y si no lo fuere concedido por su ministro, puntos suspensivos, mas todos los frailes prediquen con obras y ejemplos. Esto es claro en el sentido de la frase que erróneamente es atribuida a San Francisco de Asís. Es decir, si no te dejan predicar, o mejor dicho, la predicación viene a través del ejemplo y del testimonio. Es cierto también, pues sin el testimonio, sin el ejemplo, ciertamente las palabras serían vacías. ¿Cuál es el problema que nos encontramos aquí? Que en verdad el Señor nos envía a predicar. La misión se da a través de la comunicación de esta palabra. Porque el Señor en el Evangelio dice: vayan a anunciar a todo el mundo la buena noticia.
¿no? Es decir, que en la misión es indispensable la palabra, porque es la forma de comunicarnos. Ciertamente esta palabra debe ir acompañada del ejemplo. Digamos que esta frase, podríamos decir, no está respondiendo mucho a la espiritualidad franciscana. Vamos con la tercera frase, que seguramente también se te habrá cruzado en el camino. Empieza por hacer lo necesario, luego haz lo posible y de pronto estarás logrando lo imposible. Ciertamente esta es una frase bastante bonita y que ayuda a levantar el ánimo, digamos, a una persona a la cual le está costando perseverar en alguna cosa, pero leyendo el cuerpo de la frase y las palabras que utiliza, ciertamente te das cuenta que no fue escrita por un medieval, sino por una persona, digamos, moderna. Ahora, ¿por qué el autor, que no conocemos quién es, le quiso atribuir esto a San Francisco? La verdad, no lo sabemos. Y ahora sí, vamos con la cuarta, y no te vayas porque tengo una sorpresa para después de esta, una aclaración que quiero hacerte y contarte. Esta cuarta te va a sacar de espalda, pero no te asustes, vamos a explicar primero. Es la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Vuelva a ti su rostro y te dé la paz. Ciertamente habrás escuchado muchas veces decir la bendición franciscana. Hasta yo mismo me gusta decir, ahora vamos a hacer la bendición franciscana, vamos a impartir la bendición franciscana. Bueno, es una bendición bíblica. No es inventada por San Francisco de Asís, porque esta bendición la podés encontrar en Números capítulo 6, versículos 24-26. Esta bendición es mandada por Dios a Aarón, ¿no? Y a los demás sacerdotes israelitas para que se haga sobre el pueblo. Bueno, es verdad que San Francisco escribe en latín esta bendición que está conservada en un pergamino, ¿no? En el convento nuestro ahí en Asís. Y al final coloca, y el Señor te bendiga a ti, Fray León. Esto es lo que él incorpora a esa oración. Ahora, lo que nosotros nos podríamos llegar a preguntar a raíz de esta última oración que hemos visto es, bueno, ¿dónde queda la creatividad de San Francisco de Asís? ¿Qué cosa es ser creativo? Muy bien, muchas veces nosotros pensamos que ser creativo es ser una persona que inventa la pólvora, es decir, que hace algo nuevo, algo nunca hecho. Y no, eso no es la creatividad. La persona creativa es aquella que es capaz de tomar algo ya existente y renovarlo, actualizarlo, mejorarlo, ¿no? San Francisco toma el Evangelio y lo actualiza en su realidad. Toma esta bendición de la Biblia y lo actualiza. No es que la modifica, no es que inventa algo nuevo, pero su creatividad hace que esto cobre un nuevo sentido, ¿verdad? Volviendo a las frases y a las oraciones, tanto la primera como la cuarta que habíamos leído, hazme un instrumento tu paz, y la bendición que decimos franciscana, ciertamente respetan o entran dentro, podríamos decir así, de la espiritualidad franciscana. Ahora, lo interesante sería, por ejemplo, colocar abajo de la oración hazme un instrumento de tu paz, decir oración atribuida a San Francisco de Asís y no decir oración de San Francisco de Asís, ¿no? En cambio, las otras dos ciertamente no son así dañinas, podríamos decir, pero tampoco estarían dentro de lo que correspondería a la espiritualidad franciscana. Eso podría generar en nosotros una idea falsa de lo que es vivir la espiritualidad o de San Francisco de Asís, ¿verdad? Por ejemplo, la tercera frase a mí me suena más a una frase dicha por Teresa de Calcuta que por San Francisco. Esta que decía, empieza a hacer lo necesario, haz lo posible, ¿verdad? No sé, ¿a vos qué pensás de todo esto? ¿Está bien atribuir frases u oraciones a los santos o a quien sea, más allá si lo ha dicho o no lo ha dicho? ¿Te sorprende, te ha sorprendido esto que hemos hablado? Bueno, déjame todo escrito en la caja de comentarios. Acá te voy a dejar un video de este lado, un video que seguramente te va a interesar, no te lo pierdas.
Yo soy Fray Helio, un peregrino gris más en este mundo. Paz y bien. Y a portarse bien porque sé que pueden. Chau, chau.